Bien, bueno, empiezo a grabar entonces nuestra clase del día de hoy. Hola Clarice, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces tenemos dos objetivos. El primer objetivo va a ser un poquitito despejar sus dudas si es que existiesen respecto a la tarea que está concluyendo. Reiterarles nuevamente que está habilitada la tarea 3, que es una tarea cortita, individual, personalizada, que lo que busca un poquitito es reflexionar sobre cuáles son las cosas, situaciones que, que pudieron aprender de nuevo, cuáles ya sabían y sobre todo qué es lo que les costó más de este módulo. Entonces, este proceso es importante para nosotros en el sentido de que gracias a lo que ustedes vayan estableciendo podemos ir mejorando en futuros módulos y también en futuras versiones del mismo curso en donde si Dios quiere vamos a ir compartiendo también con otra cohorte de alumnos. Entonces es muy importante a los efectos de ir mejorando y tener esa calidad de poder seguir adaptándonos a las necesidades de cada grupo, curso de estudiantes. Ustedes saben que cada grupo es singular, tiene sus propias, hola Lidia, sus propias características, sus propias necesidades, entonces por eso nos es muy importante que ustedes pongan esa reflexión y bueno, por eso también tiene puntaje para estimularles aún más a poder participar, ya que es un poco difícil, ¿verdad? De una manera así, de golpe, pedirles que participen, porque venimos todavía de una cultura muy de la clase magistral. Entonces, invitarles a que empiecen a realizar la tarea 3. Dar también algunas pequeñas orientaciones para el examen final. Eh, Siempre le ponemos un recordatorio en el chat. ¿Qué tal, Dayana? ¿Cómo estás? Pero hay algunas cosas muy importantes que queremos recomendarles. Uno, si bien el examen va a estar abierto durante todo el día del examen final, a partir de las 0 horas hasta las 23:45, traten de no entrar demasiado tarde, porque si ustedes entran a las 11 y a las 11 de la noche ya van a tener 45 minutos nomás para poder completar. Entonces, atiendan bien ese horario tope, van a tener 2 horas desde que inician el cuestionario. El examen va a ser totalmente virtual. Hoy también estuve recordándole eso a un compañero que preguntó. Es importante que puedan tener al día sus cuotas para que no haya ningún inconveniente. Y si existiese algún inconveniente, también es importante que nos lo hagan saber, sobre todo a la coordinadora del curso, la profe Dora, y que es un poco la que puede solucionar ese tipo de inconvenientes. Entonces, en el momento que tienen el inconveniente, por favor, dejar saber a ver cómo podemos subsanar eso. Tratar de tener una conexión estable, si por ahí están en un Wi-Fi, estar lo más cerca posible del modem, si es que comparten con otras personas la señal de modem de la casa, entonces tratar de pedir para usar mientras están rindiendo el examen ustedes solos, porque sabemos que si por ahí hay alguien que está jugando en línea o por ahí descargando películas, lo que sea, eso puede también ir en detrimento de la calidad de nuestra conexión e inclusive hacer que la conexión caiga. Entonces, esos pequeños detalles a tener en cuenta para el día del examen. Sí, Augusto, te escucho. Sí, buenas noches, buenas tardes, profesor. Una duda. En la primera sesión, no sé, quiero evitar más un inconveniente. Habíamos hablado de que debíamos escribirlo 24 horas antes. No es en este caso el examen, eso es para el examen final, ¿verdad? No, no. Del módulo total. Sí, no, no, te explico. Lo que se pide es que estén al día en la cuota y pueden abonar la cuota hasta 48 horas antes, creo que era, o Ah, 24 horas. Ese dice el reglamento. El examen final sí
va a tener un proceso de inscripción, por lo que generalmente son 2 o 3 días, 2 o 3 fechas en donde ustedes van a tener que anotarse de acuerdo a su posibilidad para poder presentar esa clase que van a tener que desarrollar. Claro, pero ese ya es para el final Ese es para el final del curso ya, del no del corto, ¿verdad? módulo, sí, Ok. para el final del curso, sí, dentro de 9 meses recién es eso. Pero ahora simplemente es estar al día con la cuota y nada más, ¿sí? Si por ahí tuvieron inconveniente, entonces por eso se habilita la segunda oportunidad del examen que pueden ver ahí en su cronograma por cualquier cosa. Si es que justamente tuvieron algún inconveniente para pagar o lo que sea, entonces en ese caso se habilita para, para todas las personas. Clarice, no sé yo si es que se tiene que pagar adelantado o es el mes que ya pasó. No quiero meter la pata ahí porque no manejo la parte administrativa, así que yo les recomiendo que por favor pregunten a la coordinación porque cada facultad tiene su propio manejo y yo trabajo en filosofía, en FADE y en otras, entonces no les quiero dar algo que creo que es porque después puedo meter la pata. Entonces, para aclarar sus dudas, mejor escribirle un correo o un mensaje a la coordinadora, que es la que nos va a sacar bien de dudas, ¿sí? Siempre ella suele recordar el asunto de estar al día, por eso yo también lo digo, pero esas precisiones así, sí, hasta cuándo tiene que estar pagada la cuota, preferiría que la hagan con ella, no meter la pata yo. Sí, Jorge, te escucho. Profe, una consulta. Sí, en realidad va a ser un poco de todo, porque vamos a preguntar un poco de lo que es aula virtual, un poco de Google Classroom también, pero todo lo que desarrollamos, por ejemplo, no vamos a preguntar cuestiones así de los temas desarrollados en los talleres, por ejemplo, no va a haber nada de esto que estuvimos desarrollando en el encuentro pasado, que fueron las rúbricas, no vamos a estar tocando nada de lo de hoy, que es el manejo del formulario, sino que en los 3 primeros materiales más los que tienen desarrollado como tutorial de Classroom, ¿sí? Entonces, esas precisiones de Classroom, sí, eso se va a evaluar porque, bueno, se supone que ustedes estuvieron ya manipulando un aula virtual Classroom, estuvieron configurando mínimamente, entonces, sí, algunas pequeñas cosas de ahí. Ahora, no es que vamos a hacer una evaluación a fondo de Classroom porque no tocamos todas las herramientas, entonces lo que estuvimos trabajando, lo que está en la guía, ¿sí? Para esto les va a servir todas las guías, nada que esté fuera de las guías vamos a pedir, ¿sí, Clarice? Gracias, profe. De nada, Jorge. 10 minutos, sí, es que manejas todos los temas. Em, no te quiero mentir, porque tengo muchos exámenes en la cabeza y no quiero mentirte. No es muy largo, es más o menos, o sea, el tiempo promedio sería más o menos de 30 segundos a 1 minuto por pregunta. Es lo que está calculado, pero ustedes pueden tardar más. O sea, está preparado para más del doble de la necesidad del tiempo. En ese caso también ustedes van a poder, todavía no estamos utilizando la tecnología que nos permite, por ejemplo, que naveguen en internet o que consulten la página que anula cuando uno sale del examen, que son otras formas de control, porque en realidad a nosotros no nos importa el tema de la memoria, ¿verdad? Sino que lo que nos importa es el razonamiento que ustedes tengan. Entonces, en ese sentido tenemos varias opciones. Tenemos, por ejemplo, verdadero o falso, tenemos las respuestas, la opción múltiple de respuesta única y después tenemos también una parte donde tienen que desarrollar con sus palabras. Entonces es importante que lean e interpreten los materiales, que de hecho ya lo hicieron, por eso hicieron esos excelentes resúmenes que terminaron y en base a eso, sí va a estar, en base a esa parte, ahí les doy una pista, en base a esa parte leída que ustedes utilizaron para construir el documento cooperativo, entonces en base a eso va a ser la parte que tienen que
glosar o tienen que desarrollar, mejor dicho, y poder hacer y explicar con sus palabras. ¿Sí, Augusto? Sí, No, 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 nada, nada práctico, todo es teórico, sí. Ya hicieron lo práctico ahora. O sea, todas estas semanas lo que hicimos fue justamente eh, recoger lo práctico para enfocarnos en lo teórico y facilitar también el examen. Porque podríamos hacer un examen teórico práctico, pero ya se lleva más tiempo. Entonces, para facilitar un poquitito también la elaboración del examen, entonces no es la elaboración, el desarrollo del examen, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, para eso nos enfocamos en la parte netamente teórica. Bueno, entonces el día de hoy vamos a mirar una herramienta sumamente útil que también forma parte del pool de herramientas de Google. Por el momento sigue siendo gratuita. Y nuevamente me parece muy importante comentarla con ustedes porque la manera de configurar es muy parecido a un eh, a una herramienta, mejor dicho, de la plataforma Moodle en cuanto a la evaluación. En Moodle también se denomina cuestionario a esta herramienta que nosotros vamos a trabajar hoy. O sea, cuestionario es bastante parecido a lo que sería el formulario de Google en cuanto a la construcción. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, que diferenciar los tipos de preguntas, porque de acuerdo a los tipos de preguntas vamos a pedir que el alumno ponga respuestas más largas, más cortas, y es importante que sepamos construir. Hoy yo quiero enfocarme también en cómo interactuar con elementos externos. Por ejemplo, cuando yo hago una pregunta, y puede ser una pregunta donde el alumno tiene que desarrollar un tema o de repente donde tiene que decir si es verdadero o falso. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, un material de lectura y en cuanto a ese material de lectura, entonces una vez que el alumno lee o una vez que el alumno ve el video, después de eso responde. Entonces vamos a tratar de hacer una suerte de cuestionario interactivo y el siguiente objetivo sería cargar las respuestas correctas para automatizar la corrección de esa prueba, ¿sí? Entonces, y vamos a hacer una pequeña prueba con ustedes para que vean lo importante y lo potente que es este cuestionario de Google para trabajar en el medio de educación. Y bueno, el cuestionario de Google es una herramienta que es bastante versátil, puede ser utilizada tanto para evaluar conocimiento como para eh, algún otro tipo de recolección de información. Por ejemplo, habrán visto que los cuestionarios de Google son utilizados para inscripción, por ejemplo, en cursos, en talleres. Y bueno, entonces vamos a ver que vamos a utilizar eso a partir de aquí, de la página del Google Drive. No sé si pueden ver ahí. Entonces, saben que el Google Drive puede organizarse por carpetas. En este caso yo tengo acá algo relacionado a FADA dentro de una carpeta que se llama una y acá en una FADA. Entonces, dentro de esta carpeta voy a habilitar un cuestionario. Y el cuestionario se habilita a partir de este icono que dice más, en donde entramos para habilitar los demás tipos de documentos que pueden ser justamente el documento de texto, que es el azul, el Google Doc, el documento de planilla electrónica, que es el verde, y el documento de presentación, que es el de presentación de Google, que es parecido al PowerPoint. En este caso lo que nosotros vamos a usar es esta cuarta opción que se llama formulario de Google, ¿sí? Entonces, al habilitar ese programa, sí, es un programa en línea, lo primero que también debemos hacer es poner el nombre para poder identificarle y poder encontrarle de forma pronta. Entonces, en este caso, yo le voy a poner práctica con cuestionario, ¿sí? Con cuestionario FADA.
Entonces, esto, si ustedes ven, pueden entrar dentro de su carpeta de FADA y ahí ya está el nombre, ¿verdad? Práctica con cuestionario FADA. Es automático, se guarda, trabaja de igual manera que el documento de Google Doc y guarda automáticamente cualquier cambio que ustedes vayan realizando. Entonces, generalmente tenemos, y acá hay algo muy importante que yo quiero recordarles, y es que cuando van a trabajar en un documento, recuerden que muchas veces los alumnos no tienen la posibilidad de utilizar un celular, un dispositivo con una memoria RAM importante. ¿Por qué les hago esta acotación? Porque muchas veces cuando nosotros nos entusiasmamos, tomamos y hacemos un examen muy largo, y recuerden que cuanto más largo es el examen sin interrupción, el dispositivo en el que se tiene que leer ese examen va a precisar mayor cantidad de memoria RAM para poder actualizarse. Entonces, si yo utilizo un examen sin corte en un solo documento muy largo, lo que puedo hacer es que mis alumnos eh, sufran cortes, o que si están utilizando un celular digamos, de mediana o baja eh, eficiencia en cuanto a la memoria, entonces puede colgarse y algunas veces se tiene que empezar de cero el examen. Entonces lo más recomendable es siempre dos cuestiones. Primero, ir poniendo el examen o configurando el examen en bloques para que sea más cortito, que cada bloque sea cortito y pasa al segundo bloque, al tercer bloque, al cuarto bloque. Y por otro lado, si es posible también que las respuestas estén anidadas en un menú, que traten de que las respuestas, si son sobre todo, si tienen muchas opciones, no tengan que ver todas las opciones de una sola vez, sino que tengan que hacer clic en un menú para poder desplegar todas las opciones y de esa manera ayudar a la memoria RAM del dispositivo que el alumno va a utilizar. Entonces siempre tratar un poquito de adaptar la herramienta que nosotros vamos a escoger y su configuración a una manera un poco más amigable. Bueno, lo que nosotros estamos viendo aquí es un poco el entorno. Podemos ver arriba el nombre, esto podemos ir cambiando en cualquier momento, ¿sí? Puedo agregarle, por ejemplo, acá le agrego 2023 y eso va a cambiar automáticamente en el nombre ya aquí. ¿Ven? Aquí cambia ya la fecha que agregué. Y tenemos algunos iconos que para mí es muy importante que recordemos. Entonces, esto que nosotros tenemos acá vendría a ser la interfaz del cuestionario en construcción. Por eso se llama preguntas. Ya en el momento que nosotros vayamos recibiendo las respuestas y cuando queramos ir a mirar un resumen de quién entregó, a quién le falta rendir, etcétera, entonces ahí vamos a habilitar la segunda pestaña que va a ser respuestas. Y la tercera pestaña es justamente para configurar algunas cuestiones referentes a para qué voy a utilizar este cuestionario. Entonces, dentro de preguntas, también en el lado derecho tenemos algunos botones de funciones que vamos a ir mirando. El primer botón de más, cuando nosotros ponemos el mouse sobre el botón nos sale un pequeño cartelito en donde nos indica para qué es ese botón. Entonces aquí arriba, esto es para escribir una pregunta nueva. El siguiente es para importar preguntas. Esto en el caso es igualito que la rúbrica. Yo puedo guardar los cuestionarios y después puedo entrar a navegar entre los cuestionarios y puedo traer apartados enteros o puedo importar un cuestionario entero o partes de un cuestionario. Me permite elegir entre cuestionarios guardados y entre preguntas de esos cuestionarios para facilitarme el hecho de no tener que cargar de cero si es un tema que yo quiero repetir, ¿sí? Entonces, importar preguntas es para traer un cuestionario entero o traer preguntas de cuestionarios que ya existían. Luego tenemos el icono de título en donde lo que vamos a ir
determinando ciertos títulos dentro del cuestionario, por ejemplo, para que los alumnos identifiquen que es una, digamos, un área distinta de ejercicio, o que vamos a pasar a otra área y puedan identificar esas áreas. Entonces vamos a ir con títulos. Aquí tenemos también el icono para insertar imágenes. Es lo que yo les decía, de repente acá los que son ingenieros y arquitectos pueden echar mucha más utilidad, echar mano de esto. Pueden poner imágenes y pedirle a los alumnos que una vez que analicen esa imagen, entonces respondan la pregunta. Entonces con esto lo que vamos a hacer es poder mostrar primero una imagen acompañada de la pregunta. Inmediatamente debajo tenemos el icono de video, en donde podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos traer un video de YouTube o de cualquier otra fuente, en donde yo le pido al alumno que primero vea el video, ve todo el video y posteriormente entonces realiza el ejercicio o responde a la pregunta. Y el último icono es un icono muy importante, porque es el icono que va a seccionar al cuestionario. ¿Para qué utilizamos la sección? Justamente para lo que decía en el principio, para no establecer un cuestionario extremadamente largo y poder hacerlo más amigable, sobre todo con aquellos dispositivos que no tienen una memoria RAM importante, que necesita de más espacio y mayor capacidad para poder actualizar toda la información de una sola vez. Entonces, para eso utilizamos sección. Bueno, ustedes saben que lo más importante para poder identificar a un examen es saber a quién corresponde ese examen. Y esto es lo que nosotros conocemos como la sección de filiación. Filiación se refiere un poco a a los datos del alumno. Entonces, en este caso, y para demostrarles cómo es que sirve este segundo icono, que es de importar preguntas, yo voy a ir a buscar ahora en mi base de datos algún cuestionario que yo ya hice en donde haya establecido justamente estos datos filiatorios, para no tener que hacerlos de vuelta. Entonces, voy a importar. Ahí me ponen todos los cuestionarios que yo ya, que en algún momento yo guardé aquí en mi Drive. A ver. Vamos a ver, este examen, por ejemplo. Y como ustedes ven acá a la derecha, se habilita qué preguntas yo voy a seleccionar. Si le doy seleccionar todo, todas las preguntas se seleccionan. En este caso hay 15 preguntas. Pero no voy a hacer eso porque quiero elegir qué preguntas voy a importar. Entonces le voy a dar datos del alumno. Ese es un título. Pueden ver ahí, dice título. Abajo, nombre y apellido, curso, fecha. Y hasta ahí, ¿verdad? Porque el resto ya son ejercicios. Entonces, ahí importo estas 4 preguntas y acá tengo entonces datos del alumno. En este caso es un título, ¿ven? Entonces, en este título yo puedo poner, por ejemplo, en negrita para resaltar, porque datos del alumno va a ser el título de la sección de afiliación, ¿verdad? Entonces, aquí el nombre y apellido vendría a ser la primera pregunta. Y acá al lado ya está el tipo de respuesta. Y acá quiero que miremos un poco los tipos de respuesta que tenemos. Tenemos la respuesta corta, que es una respuesta que el alumno debe elaborar, pero que es de una sola línea. Entonces, por ejemplo, el nombre y apellido obviamente va a ser de respuesta corta. Cuando usamos el tipo de respuesta párrafo, que es el siguiente que viene, es cuando el alumno tiene que desarrollar. Por ejemplo, yo le pregunto al alumno, ¿qué opinas de tal cosa? Entonces ahí ya mi respuesta tiene que ser párrafo, porque yo voy a dejar que el alumno se explaye. En este caso en particular voy a poner respuesta corta. De hecho, ese es el tipo de respuesta que ya estaba. Y después vamos a ir analizando un poco los otros tipos de respuesta. En este caso usamos entonces respuesta corta. El curso, entonces en este caso también, si había varias secciones, para que el alumno pueda elegir. Vamos a suponer
que había 3 secciones, ¿verdad? Sección A, sección B y sección C, ¿sí? Entonces, vamos a poner todo el mismo curso, porque se supone que son secciones. Entonces, primer curso sección A, sección B y sección C. Entonces, aquí sí ya tenemos opción de varias respuestas posibles y el alumno solo tiene que poder responder una. Entonces, este es el primer caso de la siguiente respuesta, el siguiente tipo de respuesta, que vendrían a ser dos porque se parecen. La primera vendría a ser opción múltiple, y quiero que aquí presten atención porque esto es lo que yo les estaba hablando de que cuando vemos todo se hace más largo y cuando está todo anidado en un menú se hace más corto. Si yo voy a usar esta opción en donde puedo ver todas las opciones, voy a usar opción múltiple, ¿sí? Fíjense cómo en opción múltiple salen los redonditos. Opción múltiple, ¿qué quiere decir? Opción múltiple quiere decir de que hay varias opciones, pero el alumno tiene que elegir una sola. Entonces, tenemos otra opción que también es muy similar y se llama lista desplegable. Lo mismo, hay varias opciones, pero el alumno solo puede elegir una. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. Si yo uso opción múltiple, que es esta que tenemos acá, aquí con el ojito donde dice vista previa puedo mirar cómo queda. Y fíjense cómo yo puedo ver los 3 tipos de respuesta. Primero, segundo y tercero. Como ustedes pueden ver, yo no puedo elegir 2 al mismo tiempo porque o soy de primero A, o soy de primero B, o soy de primero C. No puedo ser de A y de C, por ejemplo. Entonces, en este caso, respuesta múltiple de selección múltiple de respuesta única. En este caso yo iba diciéndoles a ustedes que en la medida que ustedes vayan poniendo aquí las opciones, se va a ir alargando esto y queda la opción larga. Entonces, para ello siempre en lo posible es indicado utilizar esta otra opción que vendría a ser exactamente lo mismo, que se llama lista desplegable. ¿Cuál es la diferencia con lista desplegable? Vamos a mirar un poco. Fíjense que con lista desplegable tenemos así. Tenemos un menú y vemos un menú nomás, pero al hacer clic se abre el menú. Entonces, cuando tenemos varias preguntas y todas con la opción de lista desplegable, el cuestionario en sí parece más corto. Sin embargo, si nosotros ponemos todas las respuestas posibles dentro de opción múltiple, visualmente nuestro cuestionario es más largo. Entonces siempre la recomendación, en lo posible, cuando se pueda, van a poner lista desplegable, ¿ok? Entonces, la siguiente pregunta en este caso es fecha. Fecha tenemos en el formato fecha, no puede ser de otro. Y acá, por ejemplo, para mostrar el siguiente tipo de preguntas, entonces yo voy a poner vínculo laboral, por ejemplo, ¿sí? Vínculo laboral, y voy a poner, dependiendo de las opciones, tengo que saber programar. Entonces vamos a suponer que yo voy a poner privado y público. ¿Y qué pasa? Resulta que yo puedo ser empleado público y puedo ser empleado privado. Vamos a suponer que trabajo part-time. Entonces yo tengo que poder seleccionar los dos, o solo privado o solo público. En ese caso, entonces, la respuesta tiene que ser de opción múltiple, pero la que vamos a utilizar cuando se pueden marcar más de una casilla es casillas de verificación. ¿Ok? Casilla de verificación, si yo entro a mirar nuevamente en la construcción, siempre estoy mirando acá en mi preview, en mi vista previa, y ahí voy a ver que el vínculo laboral puedo marcar privado y puedo marcar público también. O puedo marcar solo público o puedo marcar solo privado, ¿verdad? Porque el tipo de respuesta demanda que sea más de una respuesta en algunos casos. Es por eso que tenemos que conocer muy bien el tipo de respuesta que le vamos a pedir a los alumnos para que ellos no hierren en el momento de aplicar eso. Bien, entonces vamos a suponer que nosotros aquí terminamos la parte que se denomina de filiación. Entonces, trabajo otro tipo de respuesta. Aquí al final de la pregunta dice obligatoria. Fíjense, yo puedo activar esto para que esta pregunta, que en este caso es nombre y apellido, sea obligatoria.
y puedo ponerle para que el de curso sea obligatoria y para que la fecha también sea obligatoria y el vínculo laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que si en este caso, y vamos a ver qué cambió, me voy a ir a mi preview, a mi vista previa, y voy a ver que al lado de cada pregunta ahora hay un asterisco rojo. ¿Qué quiere decir ese asterisco rojo? Que si yo no lleno estas preguntas, mi cuestionario no va a avanzar, no va a pasar. ¿Por qué? Porque es una respuesta obligada que se dé alguna información, no se puede dejar en blanco. En este caso hago toda la parte de filiación obligatoria, pero después probablemente la parte de conocimiento sí ya voy a poder, voy a hacer no obligatoria porque puede ser el caso que algún alumno no se acuerde de algo y tengo que dejarle la posibilidad de que no se acuerde, ¿verdad? Entonces no puedo yo atar todo el examen a que responda a una pregunta que en su momento el alumno no sabe. Entonces voy hasta el final y ahora ¿qué voy a marcar? Ahora voy a marcar un corte. Voy a marcar un corte porque esta primer área es el área de datos del alumno. Bien, entonces estoy en la última pregunta y acá voy a usar agregar sección. Al agregar sección, entonces fíjense cómo hay un corte. Acá tiene como una pestañita y acá tengo la opción de poner un título. Si cuando yo hago un corte de sección automáticamente ya se pone un título ahí. Entonces ahí, por ejemplo, voy a hacer el área de selección múltiple. ¿Sí? Selección múltiple. Entonces, tengo dos tipos de selección múltiple. Tengo una selección múltiple donde hay una sola respuesta y tengo selección múltiple donde hay más de una respuesta. Vamos a mirar los dos cómo se construyen. Entonces, este es mi título. Pongo nuevamente en negrita porque es mi título y habilito una pregunta. Estoy en la página 2 ahora. ¿Sí? Bien, entonces, en esta pregunta yo voy a plantear mi enunciado y digo, la salud mental tiene que ver con determinantes relacionados a... Y voy a poner las respuestas. El trabajo, el ambiente, pues puede ser las relaciones interpersonales. Y en este caso vamos a trabajar con algo de selección única, de que tenga una sola respuesta, entonces puedo poner todas las anteriores, el famoso todas las anteriores, o ninguna es correcta. Fíjense cómo en este caso estoy poniendo opción múltiple, porque opción múltiple, recuerden, con lista desplegable, solamente habilitan para que se cargue una sola respuesta. ¿Alguien me puede decir ahora, les pregunto para que no se duerman todos ustedes y no me canse yo acá de hablar solito, cuál es la desventaja de poner todas las opciones con el tipo de respuesta opción múltiple? Ahí les dejo en la pantalla para que ustedes me digan. A ver si se acuerdan. Vamos a mirar un poco nuestro preview. Voy a sacarle todas esas respuestas obligatorias para que me deje pasar. Acá tenemos la primera parte, ¿sí? Voy a ir a la segunda parte y fíjense cómo está. ¿Cómo está esto? Está largo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tendría que plantear las respuestas aquí para que no sea tan largo? Excelente, Augusto. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la pregunta y vamos a cambiar el tipo de respuesta. En vez de opción múltiple, le voy a dar lista desplegable porque lista desplegable también me permite una sola respuesta, ¿sí? Entonces, en este caso, si nos ponemos a mirar otra vez la vista previa, vamos a ver que
ahí ya tenemos un menú anidado y dentro del menú anidado tenemos las opciones. ¿Bien? Excelente. En este caso hay una sola respuesta. Ahora vamos a mirar su hermano, su primo hermano. Su primo hermano es selección múltiple con respuestas múltiples, ¿sí? Entonces habilito una nueva pregunta y digo, la responsabilidad en el cuidado de la salud mental es de, ¿sí? Y ahí voy a poner las opciones entonces. El propio sujeto, el profesional de la salud mental, el Estado a través de condiciones dignas de vida. Y para que sea igual a la anterior, entonces puedo poner, vamos a, no, porque no quiero poner ese todas son todas las anteriores, sino que algo que no es quiero poner. Ninguna o Solo. Es exclusiva responsabilidad del profesional de salud. Ahí vamos a poner, así. Entonces vamos a eliminar este del Estado. Ahí sí va a ser diferente. Entonces puedo poner otra vez todas las anteriores y ninguna de las anteriores. ¿Por qué no me va a servir ahora todas las anteriores? Porque es obvio que no va a ser, ¿verdad?, el tercero. Entonces yo necesito, en este caso, no me va a servir opción múltiple ni lista desplegable porque necesito más de una respuesta. Se dan cuenta que no tengo ninguna respuesta que haciendo clic en una esté todo bien. En este caso necesito justamente trabajar con casilla de verificación. ¿Por qué? Porque casilla de verificación me permite marcar las dos opciones que son correctas y dejar sin marcar el resto de las que no son correctas. En este caso también, en el momento que yo le voy a asignar un puntaje a este ítem, yo puedo poner, por ejemplo, un punto a cada pregunta bien contestada, a cada respuesta bien dada. Y en el caso que no se marque una respuesta necesaria, no se anula todo el ejercicio, sino simplemente no se le suma nomás el punto que estaba determinado para esa respuesta en particular. En este caso, ya les adelanto que hay dos respuestas, entonces yo le pondría un punto a cada respuesta. Si una persona responde parcialmente, le va a valer un punto. Si responde totalmente, le va a valer 2 puntos. Y si yo me fijo aquí nuevamente en mi vista previa, vamos a ver que justamente ahí tenemos el primero acá con el menú y el segundo tenemos las casillas de verificación donde yo puedo marcar más de una respuesta, ¿sí? Excelente. Muy bien. Ahora vamos a ir a otra sección. Esta es la sección de selección múltiple. Ahora voy a abrir una sección diferente. Entonces voy a poner aquí un título porque va a ser una sección diferente. Y voy a poner di si es verdadero o falso, ¿sí? Luego de ver el video. Bien, entonces vamos a suponer que abro aquí una nueva pregunta y en este caso voy a insertar un video de YouTube. En este caso voy a buscar un poco salud mental comunitaria, por ejemplo, un tema. Si encuentro lo que estoy buscando, puedo buscar también en YouTube y pegar la URL aquí, eso no hay problema. Yo creo que eso va a ser mejor. Vamos a ver, puedo irme a YouTube y busco obviamente acá yo tengo que ver que todos los videos sean los correctos y tengo que estar seguro de eso. Entonces
Esto simplemente yo lo voy a hacer rápido porque es una demostración. Salud mental comunitaria. Acá tenemos uno cortito. Bueno, esto es más de una institución. Vamos a ver algo. A ver, este parece. Aunque este es muy largo. Le voy a hacer algo más cortito, ¿verdad? Vamos a ver, acá está. Salud mental comunitaria. Vamos a suponer que vamos a utilizar este. Y entonces lo que yo puedo es copiar la URL de aquí y insertar eso dentro, acá. Entonces abro, agregar un video y donde dice URL pego eso y le doy seleccionar. Entonces primero sale el video y yo digo la pregunta. Entonces va a ser, voy a poner primero el video antes que la pregunta. Ahí. Esto se mueve haciendo clic sobre estos 6 puntitos. Y la pregunta entonces es: la psicología comunitaria se circunscribe al ámbito del consultorio únicamente. ¿Sí? Esta va a ser, entonces, este va a ser mi enunciado. Acá en este caso primero va a ver el video de 1 minuto y algo. Y aquí entonces mi respuesta ¿cuál va a ser? Va a ser lista desplegable y entonces aquí voy a poner verdadero y falso. ¿Sí? Yo puedo pedirle al alumno que justifique lo falso, entonces tendría que abrir otra, poner en otra pregunta más. Si, por ejemplo, mi, es justificar lo falso, entonces aquí debajo de la pregunta tengo que abrir otra que dice justifico si es falso. ¿Sí? Entonces en el caso que sea falso, yo le doy acá la posibilidad al alumno con una respuesta párrafo de que diga, ¿sí? De que diga cuál es la respuesta correcta o por qué cree que es falso. En este caso en particular, si vamos a utilizar la metodología de justifico lo falso, absolutamente todas las preguntas de verdadero o falso tienen que tener este apartado de justifico lo falso y solamente tenemos que puntuar aquellas falsas que necesitan ser justificadas, ¿se entiende? Pero no puedo yo poner solamente justificar en aquellas que yo considero falso, pues le voy a estar dando la pista al alumno de que esa pregunta que no tiene el justificativo ya es una pregunta falsa, de respuesta falsa. Entonces muchas personas, para no complicarse con esto, directamente lo que hacen es eliminar esto de justificar y solamente quedan con verdadero y falso. ¿Sí? No sé qué opinan ustedes respecto a eso, pero se puede hacer de ambas formas. Bueno, después puedo mirar, voy a abrir otra pregunta. Estoy todavía en verdadero o falso y aquí voy a insertar una imagen, ¿sí? Entonces en esta imagen voy a buscar en Google Imágenes, por ejemplo, el concepto de pirámide de Maslow. ¿Sí? Acá tengo entonces, voy a mirar, quiero usar por ejemplo, voy a ver cuál es la que me sirve. Veo muy chiquitita y acá vamos a suponer esta. Está en portugués. Algo simplecito nomás quiero. Acá tengo. Entonces le doy insertar. No es compatible, me dice. Entonces voy a buscar otra. Ahí y muevo para arriba, ¿sí? Haciendo clic acá, muevo encima de la pregunta para que primero vea
la imagen. Entonces en este caso di si es verdadero y falso luego de ver el video o las imágenes, ¿verdad? Voy a cambiar ahí el título, le pongo negrita, porque acá tengo un video y acá tengo una imagen. Entonces mi otra opción de verdadero y falso va a ser, la pregunta va a decir, el enunciado de mi pregunta va a decir, según Maslow, ¿verdad? Según Maslow, las necesidades de seguridad son más básicas que las fisiológicas. Bien, la misma cosa entonces, la lista desplegable, verdadero o falso. Bien, ok. Está, entonces en este caso, aquí podemos cerrar, vamos a suponer la parte de conocimiento y voy a abrir una tercera parte que sea una parte de evaluación al docente, ¿sí? Evaluación al docente. Entonces aquí le vamos a preguntar al alumno cómo le ve a su docente. Y aquí le podemos poner entonces, por ejemplo, y aquí ya vamos a ir viendo los otros tipos de respuesta. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción en relación a esta asignatura? Y entonces aquí puedo utilizar una escala. Y esta escala puede ser de 1 a lo que quieran. De 1 al 2, de 1 al 3, de 1 al 5, de 1 al 10. Entonces el 1, si ustedes quieren, para poder ubicarle al alumno, 1 sería muy disconforme. Y el 5 sería muy conforme. Perdón, sería una. Es una escala Likert que puede ser de 3, desde 2. 1 de 2, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 5 hasta 10. Fíjate que acá vos podés poner puede ir de 0 a cualquiera, de 0 al 10 puede ser la escala. Generalmente la Likert es de 1 a 5, ¿verdad? Generalmente, pero puede ser diferente, puede variar. Entonces acá nosotros variamos como queremos. Después podemos preguntar también cómo consideras la preparación de tu docente en las siguientes áreas. Y entonces, acá yo voy a utilizar lo que se conoce como cuadrícula de opción múltiple. Y acá quiero que me presten mucha atención porque se repite esa misma opción de arriba. La cuadrícula de opción múltiple, yo puedo seleccionar una sola respuesta por columna. Pero en la cuadrícula de casilla de verificación puedo seleccionar más de una respuesta. Y vamos a ver en qué caso usamos eso. En este caso, fíjense entonces que tenemos filas aquí a la izquierda y columnas a la derecha. Entonces, acá vamos a utilizar algunas áreas y acá vamos a poner su escala. Entonces, ¿cómo puedo evaluarle yo a mi docente en cuanto a su, acá, manejo de los temas desarrollados? Otro puede ser respeto al tiempo. Otro puede ser metodologías utilizadas. Otro puede ser respeto al tiempo. Respeto a los participantes. ¿Sí? Y puedo poner todo lo que yo quiero acá. Y en las columnas lo que voy a hacer es establecer una pequeña escala. Entonces puedo poner, por ejemplo, vamos a usar la básica que conocemos. Insuficiente. 3 nomás voy a poner, ¿sí? Bueno, excelente. Pero ustedes pueden poner acá la escala que quieran.
Es simplemente para que sea más corto nomás. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Esto lo vamos a ver de la siguiente forma. Vamos a nuestro ojito. Ahí tenemos la parte 2. Ahora vamos a ir a la parte 3. Fíjense, acá tenemos la escala de Likert que nos permite solamente marcar un nivel. No puedo marcar más de un nivel. Y aquí solamente me pueden marcar una sola nota o un solo puntaje en cada una de los criterios. ¿Ven ahí? Yo no puedo poner insuficiente y bueno. O bueno y excelente, por ejemplo. Solamente puedo poner acá una opción, ¿sí? Entonces ahí es que esto es igual en cuanto a cuadrícula. Cuando hablamos de cuadrícula de opción múltiple, dice, acuérdense, opción múltiple siempre es una sola respuesta, ¿sí? Y ahora vamos a ver, por ejemplo, le podemos preguntar otra para poder utilizar el otro tipo de respuesta. Entonces ahí yo voy a decir ¿con qué dispositivo, o cuál es el dispositivo mejor, cuál es el dispositivo que utilizas para conectarte en los siguientes momentos? Y voy a poner los momentos. Por ejemplo, acá yo voy a poner entonces cuadrícula de casillas, ¿sí? Entonces los momentos va a ser videos grabados, ingreso al aula, entrega de trabajos, clase sincrónica. Y aquí voy a poner las opciones. Entonces tengo computadora o PC, notebook, celular, tablet. Y ahora les voy a mostrar por qué hicimos esto. Entonces, ¿cómo vemos esto? Entro de vuelta en mi vista previa y avanzo acá en siguiente. Yo voy avanzando en siguiente como si fuese que estoy completando, pero para mirar simplemente. Entonces, fíjense acá, ¿por qué yo elegí ahora estas que pueden tener más de una opción? Porque, por ejemplo, para ver los videos grabados yo puedo usar computadora y notebook. Puedo elegir todas o una sola, o más de una en realidad, ¿sí? Entonces, para video grabado uso estas dos, para ingresar al aula solo uso computadora, para entregar trabajo también solo computadora, pero para la clase sincrónica utilizo cualquiera de ellas, ¿sí? Entonces, esa sería un poco la diferencia. Bien, entonces una vez que yo tengo esto terminado, así que yo ya cargué todo, entonces lo que voy a configurar es que sea como un examen. Y aquí voy donde dice configurar como cuestionario, ¿sí? Acá activo, configurar como cuestionario. Configurar como cuestionario me va a permitir cargar las respuestas correctas. Entonces vuelvo a mis preguntas. Datos del alumno no puedo cargar, nombre y apellido tampoco. El curso tampoco porque no hay correcta ni el vínculo laboral. A partir de acá, que es la sección de conocimiento, sí. Entonces, este primer ejercicio que tiene que ver con lo que es la salud mental, entonces aquí tengo la opción de cargar la opción correcta. Y me tiene que salir acá. Vamos a ver si se habilita. Para cargar justamente las opciones que son correctas. Aquí está, clave de respuesta, ¿sí? Entonces, hago clic en clave de respuesta y voy a marcar. En este caso tengo una sola opción, ¿verdad? La salud mental tiene que ver con determinantes de todas las anteriores, con relaciones interpersonales, ambiente y trabajo. Entonces, esta va a ser mi opción correcta. Ahí tienen un tilde verde. Y acá yo puedo poner cuántos puntos va a valer esta respuesta, ¿sí? No puedo poner medio punto. Solamente tiene puntos redondos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4.
Una vez que yo cargo la respuesta correcta con su puntaje, le doy listo y eso queda grabado. Y fíjense cómo acá arriba ya empieza a contar que hay un punto. Y en la medida que ustedes vayan programando los puntos, esto va a ir aumentando hasta llegar a la cantidad de respuestas que ustedes vayan cargando. Vamos a suponer, aquí tenemos dos respuestas correctas, la misma cosa. Entramos, vamos a clave de respuesta y vamos a poner que la responsabilidad del cuidado de la salud mental es del propio sujeto, es también del profesional de la salud mental, pero no es exclusiva responsabilidad. Entonces estos dos primeros son acá y yo le voy a poner 2 puntos. En este caso, uno a cada uno. Si le pongo 4 puntos, va a distribuir 2 para cada uno. Si le pongo 3 puntos, va a distribuir 1,5 para cada uno. Una vez que yo cargué entonces las respuestas correctas más el puntaje, voy a dar listo y me voy a verdadero o falso. La misma cosa, voy a verdadero o falso. Dice la psicología comunitaria que mal escribí acá. Se circunscribe al ámbito del consultorio únicamente. Clave de respuesta, yo sé que esto es falso y le doy un punto. ¿Sí? Guardo, voy al siguiente que habla de Maslow, la misma cosa, digo que es falso porque la necesidad de seguridad está encima de la fisiológica y entonces la fisiológica más básica, entonces por eso la clave de respuesta va a ser para falso, le doy un punto y guardo. Acuérdense siempre de guardar y acá se va sumando, hasta ahora cargamos 5 puntos, ¿ven? Y pasamos a la evaluación del docente. En este caso, obviamente, la evaluación del docente no va a sumar acá, porque yo no le puedo dar a mi alumno, no le puedo restar puntos porque no le gusta mi clase, ¿verdad? Entonces, la parte sumatoria va aquí. Acá tenemos 3 partes. La parte filiatoria solamente va a recaudar los datos de los alumnos. La parte de conocimiento es una parte que está configurada para corregir de forma automática y darle en el acto el resultado al alumno. Y la última parte que el alumno tiene que evaluarle al docente no tiene respuestas correctas porque esto es algo que el docente necesita cualitativamente para poder mejorar su actuar. Entonces tenemos 3 tipos de uso que le puedo dar al cuestionario. ¿Se dan cuenta? Recabar información, preparar un cuestionario cuantitativo y por último preparar un formulario cualitativo. ¿Preguntas sobre esto? Permiso, yo tengo una pregunta. Sí, sí, sí. La directa, una pregunta. Sí, exacto. Exacto. Ese es uno de los usos que se da, o sea, un formulario en donde las personas puedan escribir. En ese caso, si vos tenés preguntas, podés poner preguntas cerradas, con opciones cerradas, o podés poner preguntas abiertas. ¿Qué opinas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué crees? Son todas opciones que vas a tener que darle respuesta de párrafo porque es donde la persona va a poder explayarse. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña prueba ahora y les quiero pedir encarecidamente que llenen el formulario con todos los datos para que podamos ver cómo se utiliza. Entonces, ¿cómo yo hago? Doy a enviar, voy acá donde se da el vínculo, le doy clic en acortar el vínculo para que sea más cortito y le voy a dar copiar y ahora les voy a estar pasando en el correo para que ustedes puedan llenar. Por favor, llénenlo ya ahora. Entonces vamos a ir viendo cómo aquí en la sección de respuestas, en la medida que ustedes vayan entregando, ya yo tengo un reporte en tiempo real de la gente que va entregando sus trabajos. ¿Sí? Hagamos esto un ratito. ¿Perdón, está el correo? Acá por el chat.
Y ahora anda un poquito más mi pantalla para poder ir viendo que acá en la sección de respuestas va a ir saliendo el conteo en el mismo momento que ustedes hagan la entrega. Aquí. Pueden hacer en su teléfono también sin ningún problema. Ahí tenemos la primera respuesta. Alguien ya envió. Aquí dice 1. Y ahí voy a ir teniendo el reporte de las respuestas. Vamos a esperar que haya un poquito más de respuestas para poder mirar un poco también la opción del reporte. Quiero mostrarles cómo esto se reporta y qué tipo de trabajo pueden hacer con los datos que se obtienen. Ahí tenemos ya la segunda respuesta, por lo menos 5 quiero mirar. Vamos a esperar un poquitito más. Mientras yo les puedo comentar que esto se puede personalizar, yo puedo cambiar de color, puedo cambiar de letra, ¿sí? El tipo, los títulos puedo cambiar de color, por ejemplo, el color, puedo cambiar a rojo, en cualquier momento, ¿sí? Ahí por ejemplo está en rojo y los títulos cambian, tengo ya 4 respuestas. Entonces voy a mirar, fijémonos entonces en las respuestas. ¿Cómo tenemos las respuestas? Tenemos 3 formas de ver las respuestas. Tenemos el resumen, tenemos ver por pregunta y tenemos ver como persona o de forma individual. El resumen nos va a dar una estadística por cada una de las respuestas. Por ejemplo, fijémonos acá que en la pregunta, en cuanto a la puntuación lograda, tenemos una media. Acá tenemos las preguntas con respuestas incorrectas más frecuentes. Vamos a ver cuál es la que se respondió de forma más veces mal. ¿Y esto para qué a mí me interesa? Y me interesa para ver cuáles son, si yo hago una evaluación formativa, me interesa ver cuáles son los conceptos que tengo que trabajar más con los alumnos, ¿verdad? Acá tengo entonces ya el conjunto. Las 5 respuestas son de Clarice, Lidia, Augusto, Jorge y Yanis. En cuanto al curso, acá el 100% es de la sección A. Y acá ustedes ven que ya tienen por porcentaje, ¿verdad? En cuanto al vínculo laboral, fíjense que dice que el 80%, o sea, 4, corresponde al sector privado y el 60%, o sea, 3 alumnos, corresponde al sector público. Lo lindo de todo esto es que con las respuestas ya va cambiando, ya se va haciendo este reporte del porcentaje. Y en la medida que más gente responda, esto va a ir variando en tiempo real. Y aquí vamos a la primera selección múltiple. Fíjense que en verde están los que respondieron bien y en gris están los que respondieron mal. Entonces, por ejemplo, en la pregunta que tenía que ver con que la salud mental está relacionado a, y tenemos 2 personas que respondieron mal y 3 personas que respondieron bien. Entonces aquí el profesor puede ver qué grado de aprovechamiento está teniendo en cada uno de los temas, porque esto, como dice el nombre, le da un resumen de lo que respondieron sus alumnos. Fijémonos en la segunda pregunta.
entonces 3 personas respondieron bien el propio sujeto, una persona el profesional y 3 personas todas las anteriores, por ejemplo. Entonces en gris tenemos reportado lo que está mal y en verde lo que se acertó. También ya tenemos un reporte cuantitativo del aprovechamiento del tema. Aquí en cuanto a verdadero o falso, la misma cosa, son 5, uno respondió mal y 4 respondieron bien en cuanto a lo que es la psicología comunitaria. Aquí en cuanto a la pirámide de Maslow tenemos al revés, 4 personas respondieron mal y una persona respondió bien. Entonces probablemente este sea, justamente por la estadística que estoy teniendo, este podría ser uno de los temas que yo necesito repasar con mi grupo curso. Y bueno, entonces acá tenemos el resumen de cómo considera la preparación del docente. Acá tenemos excelente en casi todo, uno de ellos bueno. El dispositivo que más se utiliza, aquí podemos ver que es la notebook, ¿verdad? El segundo sería la computadora y la que más se usa para la entrega de trabajos es la computadora. Y la que más se usa para entrar a mirar los videos es la notebook, ¿sí? Y ahora yo puedo entrar a mirar esto. Ahora, por ejemplo, entró una pregunta, una respuesta más y fíjense cómo esto se actualiza. Ahora ese es 6, entonces es 5. Perdón, 5 y 3. Verá, son 6 respuestas. ¿Por qué no hice acá recuento 5? Ah, claro, porque acá podía haber más de una pregunta. Vamos acá en donde, ahí sí tenemos 4, 1 y 1 son 6, ¿sí? 3, 1, 4. Aquí también era más de una pregunta. Se podía responder. Acá una sola, entonces 5 y 1. Ven que en las preguntas en donde solo había una sola respuesta sí coinciden los números. 5 y 1. Acá también es verdadero y falso, porque solamente podía 100% están satisfechos, ¿verdad? 6 personas, 100%. Esto entonces se va actualizando en la medida que se van entregando nuevas historias, nuevas respuestas. Bien, ahora quiero que miremos aquí donde dice hojas de vínculo, hojas de cálculo. Vamos a dar crear una nueva hoja de cálculo, le doy crear y aquí todo esto que ustedes tienen se descarga en una planilla Excel, pero que es de Google, ¿sí? Decíamos entonces en Google Spreadsheet o Google Planilla Electrónica, en donde ustedes pueden trabajar esto ya, pueden utilizar esto esto está totalmente, ¿cómo se dice? Cargado, está totalmente, se me va el nombre. Eso, antes nosotros hacíamos a mano, ¿verdad? Teníamos que hacer por palitos, tenemos que hacer el paloteo, ¿verdad? Para poder hacer la carga de la base de datos. Acá ya está toda cargada en esta planilla electrónica que yo puedo descargar aquí en archivo, descargar como Microsoft Excel y descargo como un Excel en donde ya está cargada toda la información. Sí, Lidia, te escucho. Sí, y utilizar el formulario sobre todo para Ujú. de actividades formativas con los chicos. Sí. En esta ocasión me pasó que yo Excel, pero después eliminé. Ujú. Entonces a mí ya no me permitió la planilla, digamos. Entonces Ujú. yo tuve que pedir a ella Ujú. que me ayude a recuperar esa información. Sí. Entonces no sé. Sí. Sí, Lidia. Muy interesante tu pregunta. ¿Augusto? Sí. Así mismo, sí, es automático. Y siguiendo lo que Lidia preguntaba, ¿cómo recuperó Lidia tu informático? Simplemente yendo a archivo y a ver un poco, historial de versiones. En el historial de versiones, cada vez que vos entras a tu planilla, él recuerda ese día qué datos había. Es la misma cosa que cuando habíamos hablado porque era útil el Google Doc, que alguien podía entrar y sin querer borrar todo. Yo podía entrar también en el historial de versiones e ir a buscar el día anterior antes de que se provoque el borrado. Entonces lo lindo de este programa, porque es un programa en línea, es que va creando, cada vez que se entra en la planilla, crea una copia con la fecha.
Entonces, si por error, que fue lo que a vos te pasó, yo borré todo, entonces directamente lo que hago es entrar a el historial de versiones y buscar en la fecha que yo sé que estaba todavía la cantidad de datos que estoy queriendo recuperar. Ujú, ujú. Sí, y eso es lo que te estoy diciendo. Acá si vos, vamos a suponer, el día de mañana agarras y eliminas todo esto, por más que esté solamente esta planilla lila, igual en archivo puedes entrar en historial de versiones. Bueno, entonces yo creo que eh, cerramos un poquitito este tema. Fíjense que es algo muy fácil, súper aplicable a cualquier asignatura. Les puede ayudar muchísimo en lo que decía Lidia, sobre todo en esta evaluación formativa, porque por un lado, las respuestas automáticas ya la tienen los alumnos al toque. Y por otro lado, ustedes tienen la información precisa y tienen una cosa muy importante que es justamente esta respuesta en grupo, ¿verdad? Por agrupación en donde ya pueden inclusive tener estos estadísticos hechos de forma automática, ¿sí? Entonces yo les animo, perdón, a que practiquen y les voy a dejar también algunos videitos dentro del taller, les voy a dejar algunos videitos para que tengan otras opciones más, sobre todo las opciones de personalización. Pero creo que cerramos así lo más importante como para que puedan empezar a jugar con esta opción muy interesante de Google. Adelante, Augusto. Con una duda con respecto al trabajo. No sé si brevemente me puedes responder Sí, con respecto a las videos y la plataforma grabo mi alumno me graba. sí. Sí, de hecho que la forma más recomendable, mira, te voy a mostrar algo aquí dentro de las preguntas, yo inclusive podría ponerle al alumno, por ejemplo, aquí una pregunta más en donde le digo, expresa en un audio tu opinión, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Justamente que cuanto más audio yo tenga y si tengo muchos alumnos se va a llenar todo y acordate que esto está dependiendo de tu cuenta gratuita de Drive. Entonces, no es recomendable, pero se puede hacer. Entonces yo puedo ir acá donde dice carga de archivos y le voy a pedir al alumno que acá ponga un archivo y le voy a específicamente que sea un archivo de audio, ¿sí? Y que tenga hasta 10 megas nomás. O sea que si es más de 10 megas no va a poder guardar. Entonces, aquí el alumno puede grabar un audio y puede enviar, ¿sí? Esta sería una opción, pero no es la opción recomendable porque te va a comer tu espacio de Drive. ¿Cuál sería la opción recomendable, Augusto? La opción recomendable sería que el alumno se grabe en video y que cargue en su cuenta personal de YouTube, en donde uno puede tener un canal y te manda a vos el vínculo para que vos puedas entrar a través de ese vínculo a mirar el canal del alumno. Entonces, de esa manera no se utiliza ningún espacio dentro de tu Drive, pero respondiendo en regla a tu pregunta se puede hacer, pero no es recomendable porque come mucho, si es video con más razón, ¿verdad? Pero si son imágenes o audio, come muy rápido el espacio personal de uno y acordate que esto se anida en tu cuenta Google. De nada. Alguien alzó la mano por aquí. Vamos a ver un poco.
¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Algo del cronograma? ¿Puede ser? Adelante, la persona que quería preguntar el cronograma. Camila, se apagó otra vez tu micrófono. Hola, ¿cómo? Sí, sí. Bueno, según nuestro cronograma que está al inicio de nuestra aula, el examen es para este miércoles 12, ¿verdad? Estoy abriendo ahora miércoles 12 de abril a partir de las 0 horas. O sea que de las 0 horas a las 23:45 del día 12 está la primera oportunidad del examen final. Y para el día 26 de abril está estipulado la segunda oportunidad del mismo examen. 26 de abril. Buenísimo. Bueno chicos, muchachos, señores y señoras, señoritas, creo que cumplimos satisfactoriamente los objetivos. Me doy cuenta por la interacción que tengo con ustedes y por las preguntas que realizan también que llegaron a entender un poco la importancia de esta herramienta y les animo a que prueben, a que innoven y a que jueguen con esta nueva herramienta. Bueno, nos estamos viendo entonces el día miércoles, ¿sí? Por favor, avísennos enseguida si es que están teniendo algún tipo de inconveniente y éxitos para todos en el examen. Que tengan todos un excelente resto de jornada. Chao, hasta luego.